Capítulo 10. El propósito revelado. Cuando Dios muestra que nada fue en vano. Llega un momento en el camino de Dios en que el corazón deja de preguntar solo por lo que faltó y comienza a ver lo que fue formado. No sucede de golpe, no siempre viene con una explicación clara. A veces llega como una comprensión suave, otras como una certeza profunda que nace después de mucho caminar. Pero llega el día en que el alma empieza a entender que nada fue en vano. Ni la espera, ni el silencio, ni el duelo, ni las noches sin respuestas, ni las lágrimas que nadie vio, ni el amor que pareció quedarse sin destino. Todo estaba siendo llevado por las manos de Dios hacia un lugar que el corazón no conocía. Ese lugar se llama propósito. Durante mucho tiempo, el dolor hace creer que la historia quedó incompleta, que algo esencial faltó, que hubo una parte de la vida que no llegó a cumplirse, que la promesa quedó rota o suspendida para siempre. Pero Dios no escribe historias rotas. Dios escribe historias que atraviesan el quebranto y luego lo redimen. El propósito revelado no significa que todo dolió menos, significa que ahora el dolor tiene contexto. Y cuando el dolor encuentra contexto, deja de ser un pozo y se convierte en camino. Psicológicamente, una de las experiencias más sanadoras que puede vivir el ser humano es encontrar sentido. No un sentido superficial, no una explicación rápida para calmar la herida, sino un sentido profundo, un para qué, que reorganiza la memoria y le devuelve coherencia al alma. Eso es lo que Dios hace. Él no solo consuela, Él revela. Revela que la herida no fue el final, que la ausencia no fue la definición de tu historia, que la espera no fue estéril, que el amor no fue desperdiciado. La Escritura lo ha dicho después, lo ha dicho desde siempre. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas fueron fáciles, ni dice que todas fueron justas a los ojos humanos. Dice que Dios la hace converger para bien. Ese bien no siempre se parece a lo que imaginábamos al principio, pero termina siendo más profundo, más eterno y más verdadero. Tal vez pensaste que tu historia sería completa cuando tuvieras un hijo en brazos, y cuando eso no ocurrió, el alma quedó suspendida. Pero en el paso de los años, Dios fue mostrando algo nuevo, que también se puede dar vida sin haber gestado, que también se puede ser madre sin haber parido, que también se puede dejar legado sin haber recibido lo que una vez se soñó. El propósito revelado es describir que tu vida no fue reducida por lo que no ocurrió, fue expandida por lo que Dios hizo a partir de ello. Dios toma el amor que parecía no tener dónde ir y lo convierte en abrigo. Toma la sensibilidad que nació del sufrimiento y la convierte en discernimiento. Toma la compasión que brotó de la herida y la convierte en misterio. Y entonces el corazón entiende, no con la mente solamente, sino con todo el ser, que el propósito no siempre se revela al principio del camino.
a veces solo se ve después de haber sobrevivido a la parte más oscura, después de haber permanecido, después de haber rendido, después de haber obedecido sin comprender del todo. José entendió su propósito después del pozo, después de la traición, después de la cárcel. Ruth lo entendió después de la pérdida y del desarraigo. Ana lo entendió en medio de años de llanto y humillación. La revelación del propósito casi nunca llega sin proceso, pero cuando llega, ordena todo lo anterior. Por eso este capítulo no es solo una conclusión, es una consagración. Consagrar la historia, es decir, Señor, ya no miraré mi vida solo por lo que no fue, la miraré por lo que tú hiciste a través de ello. Eso no es negar el pasado, es redimirlo. Quizás aún hay preguntas que no se responderán del todo en esta tierra. Quizás no todo encajará con precisión humana, pero aún así puedes vivir con paz, porque ya no necesitas entenderlo todo para saber que Dios estuvo ahí. El propósito revelado trae una clase distinta de descanso, no el descanso de quien obtuvo exactamente lo que quería, sino el descanso de quien descubrió que la voluntad de Dios era más amplia que su dolor. Y en ese descanso el alma deja de competir, de compararse, de preguntarse por qué otros sí y ella no. Porque finalmente entiende que el amor de Dios no se mide por el tipo de historia que tocó vivir, sino por la redención que Él produce dentro de ella. La plenitud entonces ya no depende de haber recibido lo que una vez se anheló, depende de haber encontrado el lugar donde ese anhelo fue transformado en obediencia, en compasión, en fruto, en legado. Y aquí está la belleza final. Lo que una vez te hizo llorar, ahora también te permite abrazar. Lo que una vez te vació, ahora te hace refugio. Lo que una vez te dejó en silencio, ahora te da voz para consolar a otros. Eso es propósito revelado. No un destino grandioso para admirarte a ti misma, sino una historia redimida para glorificar a Dios. Oremos. Señor, gracias porque nada de mi historia quedó fuera de tus manos. Gracias porque aún lo que no entendí, lo que me dolió, lo que me hizo llorar en secreto, fue visto por ti. Hoy reconozco que no todo fue en vano, que tú estabas obrando aun cuando yo solo veía ausencia, que estabas formando propósito mientras yo atravesaba el proceso. Toma todo lo vivido, Señor, y termina de alinearlo a tu voluntad. Que mi historia no quede detenida en la herida, sino consagrada en tu propósito. Enséñame a vivir no desde la carencia, sino desde la redención. Y que todo el amor que sembraste en mí siga dando fruto para tu gloria. Amén, amén y amén. Y cuando el propósito se revela, la historia deja de ser solamente personal y se convierte en testimonio. En el siguiente y último momento de esta obra, entraremos al llamado de fe, donde todo lo vivido será presentado delante de Dios como una ofrenda redimida, porque el final de esta historia no es ausencia, es entrega.